Los invito a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de ellos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. El Señor añada bendición a esta lectura y nos ilumine con su Espíritu. Vamos a ver una parábola. Y lo primero que deberíamos entender es por qué Jesús usaba parábolas. A veces se entiende mal. De hecho, a veces la gente ni entiende que es una parábola. Sí, en una parábola se usan ilustraciones de cosas de esta vida que tienen un componente o significado espiritual. Pongamos atención a todas las parábolas y verán, el Señor usa elementos naturales para hablarnos de una verdad espiritual. Ahora, parecería entonces que si esto es así, la gente pensaría entonces que se usan parábolas para facilitar la comprensión, pero no es así. Leamos lo que dice Mateo 10, o leo para ustedes Mateo 10 del 10 al 13, porque precisamente los discípulos dicen esto. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y la respuesta de Cristo dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siguiente versículo dice, por eso les hablo por parábolas. Esta es la razón, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces ya aprendimos una cosa, que las parábolas no son para aclarar, más bien las dio el Señor a aquellos que se creen sabios, justos y buenos, y que como se cree que tienen, dice al que tiene, se le dará. Entonces, el gran problema aquí era la incredulidad
de los fariseos, de los escribas. Y entonces el Señor no les hablaba con esa claridad. Él podía haber enseñado una doctrina sin uso de ellos, pero la parábola, en lugar de aclarar, les oscurecía para que viendo no vean. Las parábolas que llamamos del reino, que se encuentran en los evangelios, pero en particular en Mateo, hablan siempre de algún componente del reino de Dios. Pero esta parábola que nosotros vamos hoy a estudiar, la parábola de Marcos capítulo 12, no habla del reino, es una parábola de juicio. Ahora veamos algo bien interesante, que aquellas parábolas que eran no para aclarar, sino para oscurecerle a esos que se creían justos y buenos y que creían entender el camino de la salvación sin entenderlo. Ahora esta parábola que era para el juicio de ellos, como vamos a ver, esta sí la entendieron. Nosotros habíamos visto en semanas anteriores la maldición que Cristo dio a una higuera que era estéril. Una higuera que era solo hojas, pero al ir a buscar Jesús el fruto no había, y habíamos dicho que esa era esa religión externa de apariencias sin un corazón cambiado, y que eso representaba claramente a Israel, a la manera en que ellos vivían su religión, la mayoría de ellos, sobre todo los líderes religiosos. Y ahora pasamos de una higuera a una viña. Quisiera que, si pusieron atención, espero que sí, a esta lectura, vayamos ahora a Isaías capítulo 5 y veamos qué gran similitud hay con esta otra parábola que el profeta Isaías da en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Voy a leer los primeros 7 versículos. Dice así la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, mis hermanos, si hemos de identificar los elementos de la parábola, yo creo que al leer Isaías capítulo 5 podemos decir, ¿quién es el dueño de esa viña? Por lo menos, número 1, ¿quién es? Dios mismo. Dios es el dueño de la viña. Y vemos que en ambas parábolas él habla de cosas que hizo por esa viña. Le hizo un vallado, eso es una cerca, para que no entren ganado a pisotearla o otras fieras. Le hizo un lagar, que era ese espacio especial donde se iban luego a exprimir las uvas para darse a jugo o vino. Le hizo una torre, que era necesario para vigilancia de todo aquel sembradío de plantas de uva, una torre. Entonces ahí había vigilancia. Y bueno, y sabemos entonces por Isaías 5 que el dueño de la viña tiene que ser Dios. Y ahora tenemos que identificar quiénes son estos arrendatarios. ¿Quiénes son estos a los que dice que les dio a esos labradores? Se las arrendó a unos labradores. ¿Quiénes son? Los mismos líderes de la nación de Israel reconocieron a quién se estaba refiriendo.
Y de hecho, en los otros evangelios, cuando se relata eso, es Jesús más bien el que les dice a ellos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que esa gente merece que les pase? Y esa respuesta de que les quite la viña y se la dé a otros, la dieron ellos mismos. Y de hecho, en otro evangelio ellos dijeron, está escrito, Dios nos libre que eso pase. Pero eso es lo que significa el liderazgo del pueblo de Dios. Está representado en esos arrendatarios. Ellos que tenían la labor de guiar al pueblo. Todos los líderes religiosos y políticos deberían haber cumplido lo que dice la Sagrada Escritura, para lo cual se estableció el sacerdocio. Enseñarán a mi pueblo, dijo Dios, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Y vemos que no lo hicieron así. Y el libro de Malaquías, cuando ustedes lo leen, ven que es un reclamo de Dios a ese liderazgo que corrompió la adoración de Dios. Estos son los arrendatarios. ¿Y quiénes serán estos a los que ese dueño de la viña, que es Dios, envió para que rindieran cuentas estos labradores? A uno lo golpearon, lo enviaron con las manos vacías, a otro lo apedrearon, le hirieron en la cabeza, a otro lo mataron. ¿Qué clase de gente es esta? Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos siervos a los que envió? Bueno, los profetas que Dios envió una y otra vez a su pueblo, a Israel y a Judá, y que señalaban el pecado y les decían, deben dar el fruto, porque ustedes son gente privilegiada, nación como ninguna otra que recibió de Dios mismo la ley. ¿Cuál otro pueblo antiguo recibió de Dios mismo la palabra? Y ellos mismos así lo habían reconocido. Pero Dios, que los había puesto para que dieran un cierto fruto y fueran luz de las naciones, y que ellos no estaban dando ese fruto, envió profetas una y otra vez. Así es como leemos en el final del libro de los Reyes y el final de las Crónicas. Y Dios les envió una y otra vez a sus siervos los profetas, y ellos los ignoraron, y a muchos de ellos los mataron. Y eso es lo que Jesucristo también denuncia. Y luego, las parábolas suelen tener esto, un elemento que es incómodo de recibir. Y aquí nosotros vemos que el dueño envía mensajero, lo maltratan, envía a otro, lo apedrean, envía a otro, lo matan, y uno dice, ya basta, esta gente es malvada, no trate más con ellos, y viene y dice, enviaré a mi hijo. Creo que entendemos, ¿verdad? Enviaré a mi hijo, porque ve que aquí dice, teniendo a un hijo suyo amado. ¿No nos recuerda esto las palabras de Dios cuando Jesucristo es bautizado? Este es mi hijo amado. Y uno quisiera decir, ya basta de maldad, han hecho demasiada maldad, ¿por qué les vas a enviar a tu hijo? Bueno, lo identificamos. Ese es el Hijo de Dios, Jesucristo, al cual el Padre envió. Y precisamente ahora nos enfrentamos a lo que sucede aquí y cómo históricamente se cumplió la retribución, es decir, el pago, porque ahí dice, y les dará el pago. ¿Qué es lo que merecían? El Señor Jesús hace pocos días, estamos en la última semana de la vida de Cristo en este mundo. Recordemos que el domingo anterior, esto es tremendo de analizar, el domingo anterior las multitudes estaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Y recordamos esa palabra, sálvanos ya.
Y ustedes saben que esa frase, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, es parte del Salmo 118. Ese salmo se cantaba precisamente durante la fiesta de Pascua. Es de esos salmos, por si quieren saber, lo que llaman Alel. Y ese salmo, cuando vemos a esa multitud diciendo Hosana, ¿qué pensaríamos nosotros? Bendito Dios, un avivamiento en Israel. Todo Israel se convirtió. Todos creyeron en el Mesías. Esto es importante que lo tengamos en mente por las cosas que vienen luego. Pero veamos el ánimo de la gente, reconociendo al Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Tú eres el que tienes el poder de salvar. Pero también habíamos visto que ellos tenían una idea distorsionada de ese sálvanos ahora. ¿De qué querían ser salvos? De la condición política y económica que vivía Israel. De eso querían ser salvos. Y nosotros hoy tenemos la misma actitud en muchos creyentes. De lo que quieren ser salvos es de las penas de esta vida. Y lo que quieren es una vida cómoda en esta vida. Por eso es que ese falso evangelio que llaman de la prosperidad es tan atractivo. Porque eso es lo que la gente quiere, vivir bien. Y ya, no saben la salvación que necesitan, que es la de sus almas. No se ven a sí mismos perdidos. No se ven merecedores de la condenación. Entonces recuerden que después de eso Jesús observa todas las cosas. Habíamos dicho la vez atrás anterior que el Señor dice, y mirando alrededor todas las cosas, se va a Betania. Él observó. ¿Qué pasa al día siguiente? Purifica aquel templo que se había convertido en una casa de mercado, el Señor. Y todo esto lo que está preparándonos es para que entendamos lo que va a suceder. El juicio viene para esta nación pecadora, para esta nación cuyo pecado es más grave que el de los paganos, ¿sabían? ¿Por qué les digo que es más grave? Porque los egipcios, babilonios, romanos, griegos y todos esos, con todo su paganismo, son merecedores de condenación. Pero ¿qué pasa? Ellos no tenían la luz de Dios. Por eso el pecado de Israel es tan gravísimo, porque teniendo la luz rechazaron la luz. Entonces, en el año 70 de nuestra era, un general romano llamado Tito Vespasiano llega y destruye Jerusalén. Y si no han leído, como quisiera que se informen un poquito, pero eso que sucedió en el año 70 en Jerusalén es de las cosas más espantosas que han existido, y los historiadores así lo dicen. Nada ha sido tan espantoso como lo que sucedió ahí. El juicio verdadero de Dios sobre una nación que rechazó al Mesías. Gracias a Dios, no todos ellos, en particular los líderes. Y hoy en día, vean a lo que llegó eso, se cumplió esta retribución, porque Dios les quitó la viña, que los judíos perdieron todos los registros. No se sabe, ellos no pueden saber hoy en día quién es levita, quién desciende de Aarón, no se sabe. No pueden. Por eso no puede ser restablecido el sistema judío antiguo, del antiguo pacto. ¿Qué está haciendo Dios? Está con el nuevo pacto diciéndonos, se ha cumplido y no más para ustedes. Así que cuando escuchen cosas de que ya van a traer, de que ya van a volver a hacer el templo y que van a volver a tener el sacerdocio y todo eso, eso no va a pasar. No saben quién es levita, no saben quién es descendiente de Aarón, a menos que quieran hacer un culto nuevo, diferente, pero según la Escritura tienen que ser descendientes de Leví y en particular de Aarón, los sacerdotes. Y eso se quitó para siempre. ¿Por qué? Porque vino el verdadero sacerdote, vino el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces,
para seguir adelante, vemos que había habido un trato extremadamente paciente de parte de Dios. Profeta tras profeta tras profeta. Y que vemos también la respuesta más ingrata y cruel de esos labradores. Y les decía esto, que hay elementos que chocan en las parábolas. Por ejemplo, aquí el que uno diga a este hombre que está enviando siervo tras siervo, ya no les mande a nadie más. Eso es lo que quisiera uno responder. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué le envías otro siervo? Envíe una tropa y destrúyalos ya. Eso es lo que surge de nuestro corazón, pero lo usa Dios para hacernos llegar al punto. Así es como cuando leemos la parábola de la oveja perdida. No cabe en nuestra cabeza que aquel pastor diga, se extravía una y dice, y dejando las 99 en el desierto, se va por la perdida. Y eso dice, pero ¿por qué hace eso? Deje esa que se pierda, quédese aquí con las 99. No es como nuestra lógica, como que pensamos, ¿por qué hizo eso? Nos está dando a entender la manera diferente en que Dios piensa y actúa de la nuestra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y eso vuelve a converger en esto. No vine a llamar a los justos. Si usted se cree una oveja que nunca se ha descarriado, aquí yo no estoy para usted. Yo estoy para la que reconoce que es oveja extraviada. Y lo mismo aquí. Ahora vamos a ver. Ese Salmo 118, que les digo, que se cantaba precisamente en esta semana, tiene esto. Ella le dice, a partir del versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahorita vamos a ver quiénes son esos otros. Y después les dice Jesús, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando vinieron aquella multitud con palmas y dijeron Hosana, si ellos hubieran tenido la verdadera fe y el verdadero conocimiento de Cristo, hubieran sabido entonces que al decir eso también deberían reconocer a Jesucristo como la roca fundamental, la piedra del edificio de Dios. Pero parece, como les digo, que no tenían bien claro. Estaban enfocados en el aquí y en el ahora, como igual ahora nos pasa. La gente está preocupada es por lo de ahora. Solamente escuchemos las peticiones de muchos en los cultos de oración. El Señor nos ha ido ayudando a nosotros a mejorar en esto, porque no significa que somos indiferentes al dolor y a las necesidades de la hora. Pero, mis hermanos, si eso es lo que nos importa, no hemos entendido, porque esta vida se acabará en algún momento. Y si usted está enfermo de algo, está bien que le pida al Señor que lo sane, pero le tengo una noticia: si no se muere de eso, se morirá de otra cosa. Entonces, más importante es que usted sepa cómo está su alma para dar ese paso a la eternidad. Si usted no está en la roca que es Jesucristo, no tendrá esperanza. Y ese salmo venía hablando de que eso es lo que se necesitaba. Entender que a ese que desecharon, ¿quién lo desechó? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? Bueno, Juan 1:11 nos dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ellos son, ¿verdad? A lo suyo, a ese pueblo que Dios había llamado, vino y ellos no lo recibieron. Ellos han rechazado la roca, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, vean que se enfatiza, el Señor ha hecho esto. Este salmo estaba por cumplirse. Ese salmo que habían cantado estaba por cumplirse.
Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, insisto en que podemos caer en el terrible error de simplemente decir al final de esta prédica, qué bien hoy lo que aprendimos de lo del Salmo Alel y de que el Salmo 118 tenía lo que resulta que ellos habían hecho ahí al decirle Hosana al hijo de David, y pura información, ok, ya sé más, y que resulta que esa viña era Israel, el liderazgo de Israel sobre todo. Y puede usted identificar todo, al dueño de la viña, que es Dios, a todas las bendiciones con las que Él los rodeó, a los arrendatarios que son los líderes, a los siervos que son los profetas, y al hijo del dueño, y usted identificó todo eso. Y si usted llegó hasta ahí, para su alma no hay provecho, eso es simplemente información. El asunto es que tenemos que hacer una conexión entre eso que leímos y que ahora entendemos y nosotros. Porque hemos visto a un Dios misericordioso, paciente, que por siglos y siglos envió a sus siervos a llamar a la gente al arrepentimiento. Y prefirieron seguir su propio camino y rechazar al único que Dios había puesto como piedra fundamental de su edificio, a su Hijo Jesucristo. Entonces, tenemos que hacer conexión. ¿Es usted uno de esos que rechazaron la piedra que Dios escogió? Es que por eso les digo que la parábola, como lo pone a ese grado tan extremo, nosotros caemos en la trampa de decir, ¡qué malos esos! ¡Qué gente tan malvada! Pero son otros, no es usted ni soy yo. Y si eso es así, entonces usted no se beneficia de esta parábola. Usted debe ver aquí la misericordia de Dios y la paciencia de Dios para con usted. Porque si usted está vivo hoy y no está ya en el infierno donde merece estar, es por la paciencia y misericordia de Dios. Y más aún si usted tiene seguridad de que usted está en Cristo, te debería decir, alabado sea Dios cuando ve estas cosas. Porque usted dice, de mí tuvo misericordia. La iglesia ahora ha recibido, y en particular los líderes del pueblo de Dios, esta viña la tenemos ahora nosotros. No nos hagamos como ese Israel. Recuerdan que habíamos visto también en Lucas 13 hace 2 semanas otra parábola en la cual él decía, 3 años hace que vengo a ver si hay fruto aquí y no hay, corte eso ya. Y el labrador todavía dice, démosle más. Pues hay una conexión. Dios envió a su Hijo y por 3 años estuvo en este mundo. El bendito Hijo de Dios estuvo en este mundo y a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y usted puede ser como los judíos que no reciben a aquel que es la piedra del ángulo, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué debería entonces hacer la iglesia? ¿Qué debería hacer cada uno de nosotros? Rendirnos de rodillas a Dios y decirle, qué gran misericordia. ¿Cómo fue que me diste tantas oportunidades? Porque Dios habló y dio oportunidades a cada uno. Cada uno recuerde. Usted no, haga bien memoria, usted no reaccionó a la primera cuando le hablaron de Cristo. Sí, no, hubo resistencia en su corazón, una y otra vez, y le volvían a decir, sea que lo invitaran a la iglesia, y otra vez está este que me invita a la iglesia, o el que le habla de la palabra, o el que le dice, estás algo del evangelio, y no caía bien aquel que insistía. Sean sus padres tal vez, que lo llamaban a la devoción, y aquel hijo iba diciendo, otra vez, a ninguno de mis compañeros le pasa esto, solo yo tengo que estar soportando la devoción familiar. Una y otra vez los siervos son enviados y usted los devuelve golpeados, apedreados, maltratados.
Eso es la actitud que estaba ahí. Su actitud ante el Dios bendito que le manda una y otra vez a decir, hagamos cuentas, vengamos a cuentas. Hay una ilustración muy buena que escuché al pastor Master decir con respecto a nuestra vida como precisamente un arriendo, y que estamos hablando de arrendatarios. Dios nos dio en arriendo una vida, una casa. Y habían ciertas condiciones, pero no hemos cumplido lo que el contrato decía. No hemos vivido para Él. Y pensémoslo en una casa. Usted alquiló la casa, pero la ha descuidado y la ha descuidado y comienza a ver cómo se va deteriorando todo. Y no solo eso, sino que usted no está pagando los recibos y le van a cortar la luz y el agua. Y ya hay grietas por acá y ratones por allá y todo va deteriorándose. Y el dueño le está mandando a decir una y otra vez, venga y hagamos un arreglo de pago o ver qué hacer. Y usted ignora llamada tras llamada, hasta que un día lo que viene es el citatorio para presentarse ante el juzgado. ¿Les parece eso? ¿Les da algo? Un día nos van a llamar. Y cuando eso pase, usted tendrá que pagar lo que debe. Pero si usted atiende el llamado antes, hay arreglos que se pueden hacer. ¿Cuál es el arreglo? Ríndase y confíe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que si usted cree en Él con todo su corazón y se arrepiente de sus pecados, ¿sabe qué hace Él? Él dice, yo pago lo que usted debe. Y si usted no ve la salvación así, por eso es que vive sin servir al Señor con gozo y con ánimo, porque no tiene presente cuánta gracia y misericordia ha recibido de parte de Dios y paciencia. Hoy entonces yo les ruego que no hagamos simplemente de esto algo que aprendimos sobre el Israel malvado como labradores que no cuidaron la viña, sino que tiene que ver esto con usted. Porque a usted también Dios le va un día a decir, ok, vamos a ver, ya ha sido suficiente el tiempo, vamos a ver qué fruto dio. Vamos a orar. Señor Dios bendito, te rogamos que tú nos auxilies para que esta tu santa palabra que hemos leído y en la que hemos meditado no sea en vano para nosotros,